El 6 de febrero de 2023 a las 4:17 de la madrugada, 14 millones de personas dormían. No hubo aviso, no hubo sirena, no hubo tiempo. En 23 segundos, ciudades enteras dejaron de existir. Pero lo más perturbador de esta tragedia no fue el terremoto. Fue descubrir que alguien cobró miles de millones para evitar exactamente esto y se quedó con el dinero. Bienvenidos a la tierra olvidada. El sur de Turquía duerme. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, 11 provincias, 15 millones de almas bajo techo de concreto que prometieron ser seguros. Son las 4 de la mañana, el 6 de febrero. Lunes, hace frío. -3 grados en algunas zonas. Las familias duermen juntas para compartir calor. Los niños tienen escuela mañana. Los padres trabajan temprano. Es una noche normal, excepto Tokyosenol. Ali Kafadenk, de 34 años, duerme junto a su esposa Merve Nislahille, provincia de Gaziantep. Viven en el 6º piso de un edificio de 18 departamentos. Llevan 4 años casados. Merve tiene 27. Su vecina de arriba tiene 3 hijos pequeños. El portero duerme en la planta baja con toda su familia. En Antakya, a 150 kilómetros al sur, Samer Faur, un refugiado sirio de 38 años, da vueltas en la cama. En las últimas semanas ha sentido pequeños temblores que sacuden su edificio nuevo. Su esposa y sus cuisos duermen a través de ellos, pero Samer no puede. Él sobrevivió años de bombardeos en la guerra civil siria. Desconoce el sonido de un edificio cayendo, y algo en esos temblores le dice que viene algo malo. En Kahramanmaraş, la familia Polat duerme en un departamento que compraron hace apenas 2 años. El edificio es nuevo, moderno. El constructor les prometió que era antisísmico. Les mostró un certificado. A las 4:17, la falla de Anatolia Oriental se rompe. No se rompe pedazo, se rompen 300 kilómetros de corteza terrestre al mismo tiempo. Desde Pazarsik hasta Hatay, la energía liberada equivale a 32 bombas de Hiroshima detonadas simultáneamente bajo tierra. El suelo se mueve durante 90 segundos. 90 segundos. Para ponerlo en perspectiva, el terremoto de Kobe en Japón, que mató a 6.000 personas, duró 20 segundos. El de Ciudad de México en 1985 duró 60. Este duró 90. Merve sacude a Ali. Hay un terremoto. Dice, ya pasará, responde él medio dormido. No pasa. Las 2 paredes laterales del dormitorio se desploman hacia adentro, formando una búe invertida sobre la cama. El techo cae. El piso hacia arriba aplasta el de abajo. 6 pisos se comprimen como un acordeón en menos de 4 segundos. Ali y Merve quedan atrapados en un espacio triangular de apenas 60 centímetros de alto. No pueden sentarse. Apenas pueden respirar. Polvo de cemento llena sus pulmones. De las decenas de personas que vivían en ese edificio, solo Ali, Merve y 2 vecinos sobreviven. El resto muere aplastado mientras duerme, sin despertar, sin entender qué pasó. La vecina de arriba, sus 3 hijos, el portero y su familia, todos. El terremoto de magnitud 7.8 golpea con una intensidad de 12 en la escala de Mercalli. 12, el máximo posible, extremo. Los edificios no se agrietan lentamente, no se inclinan. Explotan desde adentro y se desploman como torres de naipes. En Hatay, el 90% de los edificios se derrumba o queda inhabitable. En Kahramanmaraş, cuadras enteras desaparecen en segundos. Donde había calles, ahora hay montañas de escombros de 8 metros de alto. En Gaziantep, una ciudad de 2 millones de personas, los escombros bloquean todas las calles principales. Las ambulancias no pueden pasar. En Adıyaman, toda una zona residencial nueva colapsa, edificios de menos de 5 años de antigüedad, con certificados antisísmicos.
con compradores que pagaron hipotecas de 20 años por un refugio que duró menos de 5. Pero aquí está lo que convierte este desastre natural en un crimen. Estos edificios no deberían haber caído. Turquía sabe que es zona sísmica, lo sabe desde siempre. El país está sentado sobre dos de las fallas más activas del mundo, la falla de Anatolia Norte y la falla de Anatolia Oriental. En 1999, un terremoto de magnitud 7.4 mató a 17.000 personas cerca de Estambul, el terremoto de Kocaeli. Ese desastre fue un punto de inflexión para Turquía. El gobierno prometió que nunca más. Introdujo regulaciones sísmicas estrictas, códigos de construcción modernos, normas internacionales obligatorias para toda nueva construcción y creó un impuesto, el Impuesto Especial de Comunicación, también conocido por los turcos como el Impuesto del Terremoto de Pembergisi. Un cargozón mensual sobre teléfonos celulares, internet y telecomunicaciones. Cada ciudadano turco lo pagó, cada mes, durante 24 años consecutivos. ¿Cuánto recaudó el gobierno en ese tiempo? 88.000 millones de liras turcas, equivalente a 6.500 millones de dólares estadounidenses. 6.500 millones. ¿Cuánto se destinó a preparación sísmica, a reforzar edificios, a entrenar rescatistas, a comprar equipos de detección temprana? Nadie lo sabe con certeza. Pero en 2011, el entonces ministro de Finanzas Mehmet Şimşek admitió públicamente que el dinero se usó para construir carreteras, ferrocarriles y pagar deudas al Fondo Monetario Internacional. Carreteras, no refugios, ferrocarriles, no hospitales antisísmicos. Y mientras el gobierno desviaba el dinero destinado a proteger a su gente, al mismo tiempo otorgaba lo que se conoce como amnistías de construcción y marafi, permisos especiales que permitían a los constructores saltarse las regulaciones sísmicas si pagaban una multa administrativa. Una multa ridícula, comparada con el costo de construir bien. Todo para alimentar un boom inmobiliario. Erdogan lo llamaba la nueva Turquía. Ciudades creciendo, edificios levantándose en meses. El sector de la construcción representaba el 6% del PIB. ¿Pero a qué costo? Los constructores, los müteahhit, encontraron maneras creativas de maximizar ganancias. Mezclaban arena de mar con el cemento, lo que debilita la estructura. Usaban la mitad del acero requerido por norma. Reducían el grosor de las columnas de sustento. Añadían 2 o 3 pisos extras sobre edificios calculados para 6. Eliminaban muros de corte sísmicos porque ocupaban espacio vendible. Y los edificios se veían bien por fuera, modernos, brillantes, nuevos. Algunos tenían menos de 5 años de construidos, con acabados de lujo, con estacionamiento, con áreas verdes, pero por dentro eran de cartón. Son las 7 de la mañana. El sol sale sobre un paisaje irreconocible. Donde antes había ciudades, ahora hay campos de escombros que se extienden hasta el horizonte. Columnas de polvo se elevan como fantasmas grises contra el cielo del amanecer. Las primeras imágenes llegan al mundo por redes sociales. Teléfonos celulares filmando la destrucción. Videos verticales, temblorosos, con gritos de fondo. El mundo no puede creer lo que ve. Familias enteras cavan con las manos desnudas, sin guantes, sin herramientas. Un padre mueve piedras de 50 kilos con la fuerza de la desesperación porque escucha a su hijo llorar bajo los escombros. Los equipos de rescate profesionales llegan, pero las carreteras están destruidas. Los puentes colapsados, las pistas del aeropuerto de Hatay agrietadas. Hay una tormenta de nieve cayendo sobre la zona del desastre. Temperaturas bajo cero y 1,5 millones de personas sin techo. Son las 1:24 de la tarde. 9 horas después del primer terremoto.
Miles de rescatistas trabajan dentro de edificios colapsados, arrastrándose por túneles entre los escombros, intentando llegar a voces que piden ayuda. Y entonces, el suelo vuelve a temblar. Un segundo terremoto, magnitud 7.5, con epicentro a 95 kilómetros al norte del primero, en Elbistan. Un terremoto de 7.5 ya sería, por sí solo, un desastre catastrófico en cualquier país. Pero este golpea 9 horas después de un 7.8. Golpea edificios que ya están agrietados, debilitados, al borde del colapso. El segundo terremoto los termina de matar. Edificios que la gente creyó seguros, que sobrevivieron el primer temblor y donde las familias se refugiaron, se desploman con el segundo. Y algo peor. Los rescatistas estaban dentro de los escombros. Buscando sobrevivientes del primer terremoto, quedan atrapados ellos mismos. El resultado final: 160.000 edificios colapsados o severamente dañados, 350.000 kilómetros cuadrados de destrucción, un área del tamaño de Alemania completamente devastada. Más de 30.000 réplicas sacuden la región en los 3 meses siguientes. La gente no puede dormir. No puede entrar a ningún edificio. Vive en carpas, en coches, en la calle, en pleno invierno. En Antakya, la familia de Samir Muhammad Akar queda sepultada bajo su edificio. Samir tiene 49 años. Está con su esposa Ragda, de 40, y su hijo de 12. Sus otros 2 hijos están en algún lugar del edificio colapsado. No sabe si están vivos o muertos. El espacio donde Samir, Ragda y su hijo quedan atrapados es tan pequeño que no pueden moverse. No pueden sentarse. No pueden girar el cuerpo. Solo pueden respirar el polvo del cemento y esperar. Pasan las horas, los días. Escuchan voces arriba. Gritan. Nadie los oye. Los escombros son demasiado gruesos. El agua que tenían se acaba el segundo día. Al tercer día, Samir toma una decisión que definirá si vive o muere. Desinfecta su orina con lo que tiene disponible y comienza a beberla. 4 días, 5 días, 1 semana, 10 días, 12 días, 296 horas bajo los escombros. Así es como los encuentran los rescatistas. Samir y Ragda están vivos, deshidratados, demacrados, pero vivos. Su hijo de 12 años muere en el hospital poco después del rescate. Sus otros 2 hijos son encontrados muertos entre los escombros. 296 horas de oscuridad, de sed, de dolor, para al final perder a tus 3 hijos de todas formas. Pero entre el horror absoluto, el mundo presencia algo que desafía toda lógica médica. En Nurdagi, Gaziantep, una niña de 9 años llamada Miray Karatas es rescatada después de 108 horas. 4 días y medio bajo toneladas de concreto. Cuando la sacan, cubierta de polvo blanco, lo primero que pregunta es: ¿dónde está mi mamá? Su madre, su padre y su hermana están muertos. En Islahiye, la pequeña Sengül Karabakak, de apenas 4 años, es sacada junto a su padre 132 horas después. 5 días y medio. Los rescatistas lloran cuando la ven con vida. Tiene 4 años. Pesaba 15 kilos cuando la enterraron los escombros. En Belén, Hatay, Irem Bagriasik, de 7 años, aparece con vida bajo los escombros. Un día antes, habían sacado a su madre Halime, de 27 años. Halime preguntó inmediatamente por sus 3 hijos. Le dijeron que los estaban buscando. Encontraron a Irem viva. A sus otros 2 hijos, no. En Kahramanmaraş, Hüseyin Berber, un hombre de 62 años, con diabetes tipo 2, sobrevive 187 horas atrapado, 7 días y medio. Lo único que tenía en su pequeño espacio de supervivencia era su medicación para la diabetes, una alfombra que usó como aislante contra el frío y una sola botella de agua. Cuando la botella se vació al segundo día, hizo lo mismo que Samir, bebió su propia orina. Los médicos dicen que sin agua, una persona promedio puede sobrevivir 3 o 4 días.
con temperaturas bajo cero, con heridas de compresión, con diabetes, con 62 años. Hüseyin sobrevivió 7. Y en Antakya, el caso que conmovió a todo el planeta. Una mujer llamada Ela es rescatada junto a sus 2 hijos, Meysam y Ali, 228 horas después del terremoto. 9 días y medio debajo de un edificio de departamentos. Lo primero que pregunta Ela al sentir el aire fresco: ¿qué día es hoy? El rescatista Mehmet Erilmaz cuenta: primero tomé su mano a través de un hueco en los escombros. Hablamos un rato. La calmé. Le dije que todo estaría bien. Y luego seguimos trabajando durante horas para sacarla sin mover piezas equivocadas. 141.000 personas de 94 países se unieron al esfuerzo de rescate. 60.000 rescatistas turcos, 5.000 trabajadores de salud, 30.000 voluntarios. Pero para la inmensa mayoría de los atrapados, el rescate nunca llegó. Mientras el mundo enviaba aviones, barcos y equipos de rescate a Turquía, al otro lado de una frontera invisible, Siria se desangraba en completo silencio. El mismo terremoto que destruyó el sur de Turquía devastó el norte de Siria, Alepo, Idlib, Afrin, Shandaris, ciudades y pueblos Kilu que ya habían sido destruidos por 12 años de guerra civil. Edificios que sobrevivieron a los misiles rusos, a los bombardeos del régimen de Assad, a los ataques aéreos que duraron años, no sobrevivieron a 90 segundos de terremoto. La diferencia fue brutal. Turquía recibió ayuda masiva internacional en cuestión de horas. Aviones de todo el mundo, equipos de búsqueda y rescate de 94 países. Miles de millones en fondos de emergencia. Siria recibió casi nada. ¿Por qué? Porque la guerra no lo permitió. El gobierno sirio de Bashar al-Assad bloqueó más de 100 camiones de ayuda humanitaria que intentaban llegar a zonas kurdas de la ciudad de Alepo. 100 camiones, con comida, con medicinas, con tiendas de campaña para familias que dormían entre escombros a temperaturas bajo cero, bloqueados por política. Al norte, las fuerzas rebeldes respaldadas por Turquía bloquearon 30 camiones de combustible y suministros destinados a Afrin. Combustible para generadores que alimentaban hospitales improvisados. Bloqueado. Y en Idlib, controlado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, la burocracia armada decidía quién merecía comer y quién no. Aprobaban o rechazaban convoyes según conveniencia política. La gente de Siria ya había perdido sus casas una vez por las bombas. Ahora las perdía otra vez por un terremoto. Y nadie podía ayudarlos, porque 3 ejércitos diferentes decidieron que la ayuda humanitaria era un arma política. Entre 5.900 y 8.400 personas murieron en Siria. El número real probablemente sea mucho mayor. Nadie contó, nadie pudo contar. En zonas controladas por distintas facciones, no hay censo, no hay registro, no hay nombres. En Shandaris, un pueblo en la zona rebelde cerca de la frontera turca, edificios enteros se desplomaron sobre familias que llevaban años viviendo como refugiados internos. Gente que había huido de Alepo, de Homs, de Damasco, que cruzó desiertos y montañas para escapar de la guerra, que encontró un refugio temporal en un apartamento de 3 habitaciones compartido entre 2 familias, y ese refugio se convirtió en su tumba. El terremoto no distingue entre bandos de una guerra. No pregunta si eres sunita o kurdo, si apoyas al régimen o a la oposición, pero la ayuda sí distingue. La ayuda tiene bandera, tiene agenda, tiene condición. Y mientras la ayuda negociaba, la gente de Siria moría debajo de los escombros, sola. 3 semanas después del terremoto, la policía turca comienza a hacer arrestos. No buscan a terroristas, no buscan a narcotraficantes, no buscan a criminales violentos, buscan a constructores. 184 personas son arrestadas en las primeras semanas.
contratistas de obras, dueños de inmobiliarias, ingenieros civiles, inspectores municipales, un alcalde de una ciudad cercana al epicentro. Y un detalle que dice todo: uno de los constructores más buscados es detenido en el aeropuerto de Estambul, intentando tomar un vuelo internacional, con una maleta llena de dinero en efectivo. Huyendo como un criminal, porque lo es. 600 personas son investigadas en total. ¿El cargo? Homicidio involuntario, aunque muchos argumentan que debería ser homicidio doloso. Porque no fue negligencia. Fue una decisión consciente de construir mal para ganar más. Las investigaciones forenses de los edificios caídos revelaron lo impensable. Columnas estructurales que, según los planos, debían tener 8 barras de acero de refuerzo, tenían 3. Concreto mezclado con arena de playa en lugar de arena de río, lo que reduce su resistencia a la mitad. Pisos adicionales construidos sin ningún cálculo estructural. Cimientos superficiales que no llegaban a la roca madre. Conexiones viga-coloma sin los estribos de confinamiento que exige la norma sísmica. Un ingeniero forense que investigó los colapsos dijo una frase que se hizo viral: estos edificios no colapsaron por el terremoto. Fueron asesinados antes de nacer, y el gobierno que debió supervisarlos, que debió inspeccionar cada columna y cada cimiento, que debió revocar licencias y cerrar obras, otorgó amnistías. Miró para otro lado. Cobró el impuesto del terremoto cada mes y lo gastó en autopistas y campañas electorales. El presidente Erdogan visitó la zona del desastre en helicóptero y declaró ante las cámaras: no es posible estar preparados para un desastre de esta magnitud. Los sismólogos turcos respondieron con furia contenida. Llevaban años, décadas, advirtiendo que exactamente esto iba a pasar, en exactamente esta zona, con exactamente este segmento de la falla. Publicaron artículos científicos. Dieron entrevistas en televisión, señalaron barrios específicos que iban a colapsar, pidieron inspecciones urgentes. Nadie los escuchó. O peor, los escucharon y decidieron que era más rentable ignorarlos. 53.537 personas murieron en Turquía, más de 8.000 en Siria, juntos, más de 59.000 muertos, 1,5 millones sin hogar, 14 millones de afectados, el 16% de la población de Turquía, el terremoto más mortífero en la historia moderna de Turquía, el más mortífero en la historia del Levante desde el año 526. Uno de los 10 terremotos más letales del siglo XXI. Y aquí está la ironía más oscura de todas. Después del terremoto de 1999, Turquía se prometió a sí misma que nunca más. Creó instituciones, contrató ingenieros, escribió leyes, cobró impuestos. 24 años después, el terremoto volvió. Y todas esas promesas resultaron ser tan falsas como el concreto barat de los edificios que se derrumbaron a las 4:17 de la madrugada sobre familias que dormían creyéndose a salvo. ¿Sabes qué es lo peor de esta historia? Que no ha terminado. En este momento hay miles de edificios en Estambul, la ciudad más grande de Turquía con 16 millones de habitantes, construidos con las mismas técnicas, con la misma arena de mar, con las mismas amnistías, por los mismos constructores. Los sismólogos dicen que un terremoto de magnitud 7 o superior golpeará Estambul antes de 2035. No dicen, puede pasar. Dicen, va a pasar, es cuestión de cuándo. No de sí. Las familias que viven en esos edificios siguen pagando el impuesto del terremoto cada mes en su factura de teléfono, creyendo que los protege. Esto fue Turquía y Siria, 6 de febrero de 2023. 59.000 almas. Cada una tenía un nombre, una cama donde dormía a las 4 de la mañana.
una familia que la abrazaba para darse calor en febrero. Y alguien decidió que mezclar arena de playa con el cemento ahorraba suficiente dinero como para valer el riesgo. Valió 59.000 vidas. Esto es la Tierra Olvidada.